Al igual que para proporciones, nosotros podemos realizar pruebas de hipótesis sobre las medias, solo que para las proporciones utilizamos la distribución normal porque digamos que entendíamos y confirmamos que esa distribución de proporciones era normal. Sin embargo, para las medias utilizamos la distribución T, por lo que vimos anteriormente en los capítulos anteriores. Aquí vemos un ejemplo de una prueba de hipótesis de medias. Entonces, en este caso, el gerente quiere probar o quiere saber si de una muestra que tomó en un día particular, en este caso especifica el día de ayer, él toma una muestra de 20 clientes, toma cuáles fueron sus compras, calcula su media, la media de 45, con una desviación estándar de 20.67, y él quiere saber si eso es suficiente, esa muestra es suficiente para demostrar que el monto promedio de compra es al menos de 40. O sea, eso le interesa, quizás si es, por ejemplo, si la persona tiene un sistema, ustedes dirán, bueno, pero ya la persona tiene un sistema, no tienes que tomar una muestra y, ¿verdad?, hacer una hipótesis, pero si no lo tuviese, una muestra sí sería útil de cuáles son sus ventas. En este caso estamos hablando de un día, pero puede que no sea un día, puede que sea un periodo más grande. Entonces, este es un ejemplo realmente simplificado, donde queremos ver, o sea, entender un poco cómo se utilizaría. Pero vamos a suponer que esa persona no tiene sistema, que está interesado en saber la media de un día y confirmar si hay evidencia para suponer que el promedio de las compras es de al menos de 40 o que es superior a 40. Entonces, es importante destacar que estamos hablando de un día. O sea, cuando dice hay evidencia de que el monto total promedio de compra es de al menos de 40, no quiere decir que ya vamos a sacar conclusiones sobre el mes, sobre el año, sobre el promedio diario. No. Estamos hablando de ese día porque la muestra que tomamos es de ese día y cuando hablamos de ventas hay estacionalidad, hay muchas cosas, hay que tener mucho cuidado con las conclusiones, entonces es importante ver las limitaciones que nos pone la propia muestra a la hora de tomar o sacar conclusiones. Entonces, en ese contexto vamos a ver cuáles son las hipótesis, las condiciones y a ver cuál es la probabilidad, que ese es el valor P, cuál es la probabilidad de que si las compras fueran de 40, ¿cuál es la probabilidad de que yo hubiese tenido en esa muestra 45? Aquí en mi hipótesis alternativa solamente me interesa eh, si el promedio es superior a 40. Entonces yo busco con esta prueba rechazar o no rechazar la hipótesis nula, pero si yo rechazo la hipótesis nula, entonces concluyo la alternativa. Entonces, yo quiero saber si yo tengo suficiente evidencia para decir, mira, no es 40. Y concluir que la media del día es superior a 40. Vean que acá cuando se ven los supuestos, no todos se pueden confirmar, lo que sí se está estableciendo para muchos que debería cumplirse. Entonces, por ejemplo, con la parte de la aleatoriedad, nos especifica que fueron muestras tomadas al azar, o sea que es aleatorio. 20 es un número pequeño de ventas. Suponemos ya que eso es menos del 10% de las compras, pero puede que no. Pero en este caso estamos suponiendo que es el menos del 10% de las compras. Y tenemos un tamaño de muestra que es relativamente pequeño. Entonces,
para nosotros poder continuar, deberíamos poder confirmar que es unimodal y simétrico. No tenemos los datos para hacerlo, pero sí estamos estableciendo que debería ser unimodal y simétrico. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, la mediana, donde podríamos comparar con la media y ver quizás si sugiere que hay algún sesgo, si está muy alejado, por ejemplo, de esa media. En este caso no lo sabemos, pero sí estamos estableciendo claramente qué debe cumplirse para poder utilizarlo. Entonces debe ser unimodal, debe ser simétrico y también verificar si hay valores atípicos. Tampoco sabemos, no tenemos los datos, si esa media o esa desviación están afectadas por algún valor atípico. Entonces, en caso de que así sea, habrá que o ajustarlo cuando se pueda, o en caso de no ser posible cumplir con todas las condiciones, entonces no utilizarlo y simplemente no se va a poder sacar conclusiones a partir de esa muestra. Cuando calculamos una estadística T fuera de la fórmula o de que es o sea, de que del cálculo, es bueno ver qué estamos haciendo. Siempre tener presente que estamos midiendo una distancia, al igual que cuando lo hacíamos con Z. Entonces nos estamos diciendo, ok, ¿qué tan lejos está esa media de mi muestra de la hipótesis que yo tengo? ¿Qué tan lejos está en términos de errores estándar? ¿A cuántos errores estándar está? Esa media muestral, esa media de mi muestra, de mi media hipotética. Entonces, en este caso, lo lejos que está es que está a 1.138 errores estándar. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de que cuando hagamos la prueba, que eso es lo que vamos a ver con P, que buscamos en la tabla. Entonces, con esa T o con esa distancia expresada en términos de errores estándar, vamos a ver, ok, eso es muy lejos. ¿Cuál es la probabilidad de que yo hubiese obtenido ese 45 si de verdad la media es 40? Entonces, cuando buscamos en la tabla ese T con 19 grados de libertad, porque la muestra es de 20, entonces encontramos que la probabilidad de que ese T estadístico sea superior al 1.138 va a ser 0.1346 o un 13%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, vamos a redondear, de que 13 de cada 100 veces que yo obtenga una media, 13 de cada 100 van a ser superiores a 40. Entonces, si la media fuera 40, 13 de cada 100 van a ser superiores a 40. Entonces yo me pregunto, ¿eso es suficiente para yo decir que eso es algo atípico si la media fuera 40? ¿O que eso de verdad me puede hacer concluir que efectivamente la media no es 40, que es superior a 40? O sea, yo entendería que yo no tengo evidencia, porque es que si la media fuera 40, 13 de cada 100 veces van a ser, superiores a 40. O sea que ese 45 puede que simplemente sea una de esas 13 PS de cada 100, por ejemplo. Entonces, yo concluyo que ese 13 no es suficiente para yo poder concluir que sí que es atípico. O sea, yo no tengo evidencia para yo rechazar la hipótesis nula de que es igual a 40. Yo no puedo decir no, no es igual a 40. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia. No lo estoy negando, no lo estoy afirmando, estoy diciendo que no tengo evidencia simplemente para rechazar esa hipótesis nula, que era lo que yo quería hacer. Para calcular el tamaño de la muestra, para esa media,
sea, aquí hay que tomar muchos supuestos. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos acá, nosotros vamos a depender del tamaño de la muestra para poder determinar el error estándar y de esa, o sea, de esa muestra. Entonces es como un loop. Entonces necesitamos suponer para poder estimar un tamaño de muestra con los datos que tenemos, porque no los tenemos todos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del margen de error, que es ese valor crítico que va a depender de mi nivel de confianza, en este caso, cuando hablamos de proporciones, ese valor crítico era Z. En este caso es T y va a depender de los grados de libertad, que va a depender a su vez del tamaño de la muestra. Entonces, por un error estándar. Y ese va a ser mi margen de error. O para un cierto nivel de confianza, que tanto me voy a alejar de esa media poblacional. Entonces, para poder calcular ese margen de error necesito el error estándar de la media, que va a depender de la desviación estándar de una muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero esa S que está ahí es de una muestra para la cual yo todavía no he determinado el tamaño, porque dentro de esa S, el cálculo de esa S, está N, que es el tamaño de la muestra, que es lo que yo estoy tratando de buscar. Entonces, obviamente, como depende de N, no podemos simplemente, digamos que despejarla. Tenemos que estimar, más que estimar, suponer un valor para la desviación y entonces estimar esto. Y va a ser distinto a el valor que obtengamos o ese margen que obtengamos luego de haber decidido cuál es el tamaño de mi muestra y haber hecho ya propiamente el cálculo. Vamos a tener que hacer supuestos para determinar el tamaño y luego entonces digamos que recalcular todo con los resultados de la muestra que efectivamente se tomó. Entonces, como para S, o que es la desviación de la muestra, necesito conocer o tener un tamaño de muestra y no lo tengo, yo lo estimo. Como para el valor crítico, también necesito conocer el tamaño de la muestra porque de eso va a depender los grados de libertad. Como no lo tengo, entonces yo puedo usar Z. Todo esto es para estimar a priori cuál va a ser el tamaño de mi muestra. Entonces, para yo conocer o estimar un tamaño de muestra, aún para medias, yo voy a utilizar o a basarme en el Z de la distribución normal en una desviación estándar estimada. O sea, esta fórmula es la fórmula que vimos de margen de error simplemente con n despejado y una desviación estándar que voy a estimar. O sea, pueden referirse a las 3 diapositivas anteriores, que ahí está la fórmula, y aproximadamente, sustituyendo t por z, vamos a tener que aproximadamente el tamaño de la muestra lo voy a poder obtener con esta fórmula. ¿Por qué? Porque para poder hacer todo el estudio y poder hacer todo el muestreo y poder, digamos que realizar las inferencias posteriores, tengo que definir un tamaño de muestra. Y esto es lo que me va a permitir definir un tamaño de muestra, pero luego cuando digamos que se tenga la muestra y se tenga la desviación de esa muestra, va a ser distinta a esta que inicialmente había calculado. Entonces aquí vemos un ejemplo sobre un caso de una encuesta de 25 clientes donde estamos interesados en conocer la edad promedio de esos clientes. Entonces, la edad promedio de esos clientes de la muestra
de 25 clientes fue 31.84 con una desviación estándar de 9.84 años. Entonces, con un intervalo de confianza del 95%, esa media o la edad promedio va a estar entre 27 y 35. Eso me arroja un margen de error de 4.06, es decir, que el 95% de las medias va a estar a 4.06 años del 31. Va a estar entre 27 y 35.90. Pero me dicen, ok, eso es con mi muestra de 25, que yo voy a tener ese margen de error de 4 años. O sea que yo voy a tener un rango básicamente de 4 años alrededor de la media, que es lo que me voy a distanciar con un 95% de nivel de confianza. Ahora, si yo quiero, que es lo que hemos visto ahora, si yo quiero tener más precisión, yo necesito aumentar el tamaño de mi muestra. Entonces, si yo quiero reducir ese margen de error, es decir, reducir ese 4, que ya la diferencia entre mi estimación y la media real no sea un 4, sino un 2, reducir ese margen de error, ¿cuántos más o cuál es el tamaño de la muestra que yo debería tener para yo poder reducir ese margen de error, reducir ese intervalo de confianza? Entonces, yo me baso en mi fórmula de margen de error, que es simplemente para medias, mi valor crítico T para n-1 grados de libertad por ese error estándar. Entonces, dado que primero vamos a sustituir, vamos a poner la fórmula de lo que es ese error estándar, que es la desviación muestral entre el tamaño de la muestra. Ahora bien, yo puedo estimar con esa muestra de 25, puedo decir, bueno, yo voy a tomar eso como supuesto de desviación estándar y lo voy a colocar ahí como S. Sin embargo, no estoy buscando el tamaño de la muestra, o sea que no tengo un T porque no tengo los grados de libertad, pero tampoco tengo, o sea, y quiero N, que es lo que voy a despejar. Entonces uso Z. Mi margen de error lo coloco como 2, que es lo que quiero. Entonces yo quiero saber cuál es N, que esa es mi incógnita, para que me va a permitir tener un margen de error de 2 o alejarme de esa media poblacional solamente en 2. O sea, alejarme en 2. Entonces, yo sustituyo y despejo N. Entonces, esto es un despeje simple, me arroja que yo voy a necesitar 93 clientes para poder reducir mi margen de error a 2 años. O sea, para poder tener un intervalo de confianza más pequeño, ya que no sea de 27 a 35, sino reducirlo, va a ser 29 a 33. Entonces, esa es mi meta, tener ese intervalo más pequeño con apenas un margen de error de 2. Y para eso tuve que aumentar o tendría que aumentar el tamaño de la muestra a 93.